el poema Silencio, Violencia y Maldad, de Pilar Ayala. Tenemos un análisis bastante detallado que nos va a servir de guía, ¿verdad?, para extraerle todo el jugo. Así es. La idea es enfocarnos en desentrañar cómo el poema articula esa experiencia terrible del feminicidio. Desde la mirada, desde la voz de la víctima, pero también cómo lanza, una acusación muy directa a la indiferencia social. Sí, se notó desde el título, ¿no? Esa tríada marca todo. Totalmente. La crudeza es palpable desde el inicio. Bien, entremos en materia. La primera estrofa, muy marcada por la repetición. Ese ¿cuántas veces? El análisis habla de preguntas retóricas, ¿no? De estas que no esperan respuesta. Exacto. Su función no es preguntar realmente, sino como golpear con la idea de que el horror se repite y se repite. El maltrato, la humillación constante, la violencia física que va escalando. Una acumulación. Sí, una acumulación que crea lo que el análisis llama muy bien un eco del abuso. Hay que entenderlo como un ciclo tortuoso, casi un ruido constante de sufrimiento en la mente. Y de esa repetición, que casi te hipnotiza, pasamos a una afirmación brutal en la segunda estrofa. Tantas y tantas ocasiones. Ahí ya no hay preguntas. Se narra el final. Es un cambio de tono drástico, sí, hacia la constatación del acto final. Y aquí, surgen metáforas muy fuertes. El análisis las identifica bien. El cuerpo arrastrado, la sonrisa borrada, son imágenes que transmiten la aniquilación total de la persona, de su identidad. Durísimo. La conclusión es directa, desoladora. Le quitaron la vida. Así, de forma ruin. Impactante. Pero quizá el giro más estremecedor viene en la tercera estrofa. La pregunta, ¿qué daño pude? La perspectiva cambia por completo. Ahora nos habla desde después. Precisamente. La voz lírica, o sea, la voz que narra en el poema, se ubica en la húmeda soledad de la tumba. Y desde ahí, fíjate, lanza la pregunta más dolorosa. ¿Fue el amor, la confianza, la simple ingenuidad, su mayor ofensa? ¡Qué terrible! Se subraya una injusticia radical. La vulnerabilidad, el afecto, castigados con muerte y cobardía. Es una inversión de valores, terrible. Sí, una inversión espantosa. Y el poema no se detiene ahí, ¿cierto? La cuarta estrofa, hoy la sociedad agoniza, como que amplía la mirada. Ya no es solo el dolor personal, sino una crítica más amplia. Eso es fascinante, cómo transita de ese lamento tan íntimo a una acusación social, directa, mordaz. La voz poética como que diagnostica a la sociedad. Dice que está enferma, contagiada, por su propia pasividad, por su silencio ante la violencia. Y esa estrofa termina con una línea... Sí, una línea que condensa toda esa crítica. Fue solo otra golpiza. Es la expresión máxima de la banalización del mal, ¿no? De cómo la sociedad minimiza o ignora esta violencia hasta que se vuelve cotidiana, casi invisible. Una normalización que da escalofríos. Y así llegamos al cierre, la quinta estrofa. Empieza con «Hoy huele a tierra». El análisis dice que es un final con un tono poético, pero profundamente triste. Sí, hay una atmósfera como de cierre, de retorno a la tierra. Pero esa tierra tiene una dualidad interesante. Es lugar de descanso, claro, pero también es testigo mudo de la brutalidad que sufrió. Como si la tierra misma recordara. Exacto. Ese olor a tierra parece impregnado de los conceptos del título. Silencio, violencia, maldad. Es como si, aunque el ciclo de vida individual se cierra, la denuncia que hay en esas tres palabras permanece, resuena desde ese lugar final. Entonces, resumiendo un poco lo que desgranamos con el análisis, el poema funciona en dos niveles muy fuertes. Es un grito desesperado desde el sufrimiento y al mismo tiempo una acusación póstuma. Exactamente. Es una obra que, según esta lectura, nos confronta con una realidad incómoda. Nos impide como mirar para otro lado. Y ahí está quizá la reflexión final más potente que sugiere el análisis. Nos obliga a cuestionar nuestro propio silencio. El papel de la indiferencia colectiva. Claro, esa indiferencia que puede volverse cómplice. La pregunta que queda flotando es,
¿Qué permite, en el fondo, que ese silencio social se perpetúe frente a la violencia de género? ¿Qué lo sostiene?